chiquillos, terceros medios, electivo. Bueno, a esta altura ya debe estar circulando por ahí el comunicado, ¿cierto?, del colectivo en el cual participan ustedes y realizaron la votación de no presentar más trabajos. Pero desde mi rol de profesor, de educador, ¿cierto?, si a mí me preguntan un poco como para aprender o aclarar dudas, me veo yo en la obligación de responder. Y eso, para eso es este video para tercero medio electivo, el diferenciado, la guía de 33 preguntas. ¿Ya? Más allá de que usted me vaya a devolver algo, respetando el acuerdo que ustedes tomaron, usted, a las preguntas que me hicieron, yo no puedo dejar de responderlas. ¿Ya? Así que eso voy a hacer ahora, como le digo, más allá de que usted me entregue un trabajo. ¿Ya? Así que, bueno, le respondo. Primero, partiendo de las preguntas 10 de la pregunta 11 hasta la pregunta 26, que tiene que ver con encontrar el dominio. Ya voy a hacer algunos ejercicios, 5 en particular, que son como claves para ir entendiendo el tema de encontrar los dominios. ¿Ya? Entonces voy a partir primero con el ejercicio 14. ¿Ya? 2x, esta es la función, raíz de 3x menos 1. ¿Ya? Entonces, acá se empiezan a encontrar dos elementos. ¿Ya? Los elementos que se encuentran son, primero, que nosotros habíamos visto que en las fracciones, ¿ya? El denominador no podía ser 0. ¿Ya? Y en la raíz cuadrada la cantidad subradical no puede ser negativa. ¿Ya? Para asegurar un resultado, recuerde que el dominio es todo número que me asegura un resultado. Si ese número indetermina la función, no me da un resultado, entonces no pertenece al dominio. ¿Ya? Y aquí se combinan estos dos, la raíz y las fracciones. Entonces recuerden que la raíz, la cantidad subradical, es decir, 3x menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Primero porque tiene que ser positivo, como dijimos, ¿ya? Pero recuerden que justamente esta cantidad es el denominador, que no puede ser 0. Entonces, acá donde nosotros decimos que la cantidad subradical, 3x menos 1, es mayor o igual a 0, aquí le sacamos este elemento. Y queda que 3x menos 1 es mayor que 0, inmediatamente mayor que 0. ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque si me queda la raíz de 0, es 0. Y me queda denominador 0. Y eso no puede ocurrir porque indetermina particularmente la fracción. ¿Ya? Entonces, empezamos a despejar x. Me va a quedar 3x es mayor que 1 y x es mayor que 1/3. ¿Ya? Para ayudarnos, utilizamos la recta numérica, 1/3. Lo marcamos, ¿cierto? Y ponemos ahí infinito negativo, infinito positivo. ¿Dónde están los mayores a 1/3? Hacia acá. Y como son los x inmediatamente mayores, el 1/3 no se considera como respuesta, por lo tanto esto queda así. ¿Ya? De esta forma. Acá están todos los valores que me permiten una solución. Que al reemplazarlo en la función, ¿ya? Al tomar cualquier número de acá, es un valor de x, y al reemplazar ese x acá, me asegura un resultado. Los valores que están por acá no me aseguran un resultado. ¿Ya? Por lo tanto, formalmente, ¿cuál es mi respuesta? ¿Ya? Porque esto ninguno representa una respuesta formal, sino que mi respuesta formal sería que el dominio de la función f, ¿ya? Va desde el 1/3 intervalo abierto, fíjese, 1/3 porque no se considera como respuesta, ¿ya? Hasta el infinito positivo. El infinito siempre con intervalo abierto. ¿Ya? Eso sería la explicación del número 14. Ahora, si yo le explico el número 14, le ayuda a hacer el número 15. Si le explico el número 20, le ayuda a hacer el número 21 y así. ¿Ya? Entonces yo elegí unos ejercicios claves para hacer. ¿Ya? El otro que voy a ver también va a ser el 16. ¿Ya? X, la función es x cuadrado menos 1. Ahí ustedes le pueden poner pausa para ver esto de acá. Ahí. Listo, y ahora voy con el 16, que es x partido x cuadrado menos 1. ¿Por qué me detengo acá? Bueno, esto es una fracción. La fracción, vemos el denominador, y el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Distinto de 0. Ahora, ¿qué elemento particular tiene el denominador y que va a pasar también? Que es un producto notable, es suma por su diferencia. ¿Ya? Y eso es súper importante porque si ustedes son así matemáticos de corazón, ustedes viven la matemática, eso lo tienen que tener clarísimo, ¿ya? Suma por su diferencia. Entonces, el desarrollo de eso va a ser x más 1 por x menos 1. Tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Tiene que ser distinto de 0.
Entonces, ojo acá, ¿ya? Este análisis es súper importante porque, como les digo, le ayuda para hacer los otros ejercicios. Entonces, x más 1 por x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Si hay dos factores que se están multiplicando y tienen que ser distintos de 0, ninguno puede ser 0. Este tiene que ser distinto de 0 y este también tiene que ser distinto de 0. Porque por la propiedad absorbente del 0, si alguno ya es 0, inmediatamente al multiplicar resulta 0. Disculpe, ese es el coronavirus. Ya, es que falso, no tengo coronavirus. Ya, avanzo. Entonces, x más 1 es distinto de 0. Y el x menos 1 tiene que ser también distinto de 0. Eso significa y que ocurra esto y que ocurra esto. Ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, trabajo acá. El 1 que está sumando llega restando. El x tiene que ser distinto de menos 1. Y el x tiene que ser distinto de 1 negativo. Queda acá como positivo. El x tiene que ser distinto de menos 1 y de 1. ¿Ya? Porque si toma cualquiera de esos dos valores, la función se indetermina. Y de hecho lo pueden comprobar acá, o lo pueden comprobar acá, o también esto. En cualquier caso lo pueden comprobar que les va a dar 0 con cualquiera de esos valores. ¿Ya? Respuesta formal, es decir, que el dominio de la función f que estamos analizando son todos los números reales menos el menos 1 y el 1. ¿Ya? Y ahora explico lo siguiente. ¿Por qué la diferencia de notación? ¿Ya? Porque acá todos los números, todos los valores de x que yo vaya utilizando acá me van arrojando un resultado, excepto solamente dos elementos, el menos 1 y el 1. Solamente eso, por eso yo puedo sacar esos dos elementos, porque son solamente dos, es poco. En cambio acá fíjese que del 1/3 hacia el infinito negativo hay muchos elementos, muchos números, y no puedo estar restándolos todos, por eso lo escribo así por intervalo, ¿ya? Se hace más sencilla así la notación, ¿ya? Entonces ahí, momento de poner pausa para verlo, para revisarlo. Listo. Ahora voy a avanzar con el 18 y el 22. Fíjese acá. El 18 y el 22. 18. ¿Ya? Y el 18 dice así. X más 1 partido x cuadrado menos 4x menos 12. ¿Ya? Esa es la función que nosotros tenemos que encontrar el dominio. ¿Ya? Entonces, la analizamos que es una fracción. La fracción miramos entonces el denominador y el denominador no puede ser, lo pongo aquí, x cuadrado menos 4x menos 12. El denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Qué particularmente tiene este denominador? Que es un producto notable. Como yo le dije, los ejercicios que van del 11 al 26 se van a encontrar ustedes con algunos productos notables, particularmente 3. ¿Ya? Particularmente 3 que sería la suma por su diferencia, que ya la vi, el cuadrado de binomio, que tiene esta forma, a cuadrado más menos 2ab más b cuadrado, ya, acordarse, los matemáticos de corazón, y esta, ¿ya? ¿Y qué particularidad tiene este producto notable? Que no cumple con tener la estructura del cuadrado de binomio. No hay un número al cuadrado así perfecto que me dé 12. Y que el doble del primero por el segundo elemento resulte menos 4. No cumple con esta estructura, ¿ya? Entonces está la suma por su diferencia, cuadrado de binomio, y está también producto notable, que sería en el fondo productos de binomios con un término en común. Productos de binomios. ¿Qué quiere decir? Que acá yo voy a tener un binomio, dos elementos, por otro binomio, ya, dos elementos que se van a estar multiplicando y tienen que ser distintos de 0, porque son parte del denominador, ¿ya? Yo en el fondo lo que estoy haciendo acá es reescribir el denominador, lo estoy factorizando. Entonces, ¿cuál es el elemento en común? X. ¿Por qué X? Porque después, al multiplicar acá esto, X por X, X cuadrado, ¿ya? Entonces, por eso. Ahora, ¿qué condición cumplen este término y este término? Que los valores que yo ponga acá, ¿ya? Si yo los multiplico, me dan menos 12. Y si los sumo, me dan menos 4. ¿Ya? Esa información es clave. Porque si la multiplicación de este término y este término es menos 12,
Si es negativo, entonces quiere decir que estos son signos opuestos. Porque si fueran los dos positivos, positivo por positivo me daría un positivo. Y si fueran los dos negativos, también me daría positivo. Entonces tiene que ser uno positivo y uno negativo. ¿Ya? No es relevante el orden de si yo pongo el menos acá o pongo el más allá. No es relevante, ¿ya? Entonces, busco dos números que multiplicados me den menos 12. Pero si esos números son positivo y negativo, cuando yo los quiera sumar para que me den menos 4, en el fondo voy a hacer ahí yo una resta, una diferencia entre estos dos términos. ¿Ya? En definitiva, ¿cuáles son los valores que yo estoy buscando? El menos 6 y el 2. ¿Ya? Ese orden no puede variar. El 2 tiene que ser el positivo y el 6 tiene que ser el negativo. Porque 2 por menos 6 es menos 12. Y 2 más menos 6 es menos 4. Ahí está factorizado. ¿Ya? Y el mismo análisis que hicimos en las preguntas anteriores, ya en la 16. Si acá yo tengo dos términos que se están multiplicando y son distintos de 0, este tiene que ser distinto de 0 y este también tiene que ser distinto de 0. Porque si alguno es 0, la propiedad absorbente es 0, 0 por cualquier elemento es 0. Entonces, x más 2 tiene que ser distinto de 0 y x menos 6 es distinto de 0. ¿Ya? Si trabajamos va a quedar x tiene que ser distinto de menos 2 y el x tiene que ser distinto de 6. Estoy despejando los x. ¿Ya? Teniendo esos dos valores ya encontrados, ¿cierto? Entonces el dominio de f van a ser todos los números reales, todos me van a asegurar un resultado menos dos elementos, que serían el menos 2 y el 6. Recordad que siempre esto en orden, desde el menor hasta el mayor. El menos 2 y el 6 son los dos elementos que yo tengo que restarle a los números reales porque no pertenecen al dominio. Estos dos elementos no me aseguran aquí un resultado, indeterminan la función. ¿Ya? Voy al 22. Momento de la pausa para que lo vea, lo analice. Listo. Y ahora voy al 22, que es la raíz de x por 4 menos x. Y que un ejercicio similar lo había analizado en un video que era para la guía de cuarto medio. Ya como esta es la guía de tercero medio lectivo específicamente, entonces es similar el desarrollo. ¿Ya? Fíjense que como es una raíz, entonces la cantidad subradical, la voy a poner aquí, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Si el resultado que está acá adentro me da 0 o un número mayor a 0, me aseguro un resultado. Si la cantidad que está acá adentro me da un número negativo, indetermina la raíz. ¿Ya? Y esos números no pertenecen al dominio. Entonces, fíjese que acá el paréntesis es un factor y el x que está fuera de otro factor, es decir, que se está multiplicando. ¿Ya? Y si se están multiplicando dos elementos y el resultado es mayor que 0, entonces x es positivo y el paréntesis también tiene que ser positivo al mismo tiempo. Otra forma de verlo es que el x sea negativo y el paréntesis también sea negativo. Porque negativo por negativo es positivo. Y positivo por positivo es positivo. Entonces, esas son las condiciones que se tienen que cumplir acá. ¿Cómo las escribo? Yo digo que el x tiene que ser mayor o igual que 0. Y al mismo tiempo, el 4 menos x también tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí estoy diciendo que este factor tiene que ser positivo y este también positivo. Porque positivo por positivo es positivo. ¿Ya? Eso por un lado. O eso significa o. La otra opción que tengo es que el x sea menor que 0. Es decir, que sea negativo. Y el 4 menos x también sea menor que 0, es decir, también sea negativo. La otra opción que tengo es que este factor sea negativo y este factor sea negativo, porque negativo por negativo me da positivo también. Y me quedaría dentro de la raíz un valor positivo que ahí el resultado está asegurado. Entonces, trabajamos acá con estos valores. El 4 mayor que 0, ¿cierto? Ya está despejado el x. Los valores que son mayores o iguales a 0. Y el x que es negativo va a quedar acá positivo, me queda 4 es mayor o igual que x. Ahí está. O la otra opción que tengo es que el x sea menor que 0, que ya está resuelto, y el x que está acá negativo va a quedar positivo, 4 es menor que x. Ya, tengo esto y esto ocurre al mismo tiempo, o esto y esto ocurre al mismo tiempo.
¿Ya? Entonces, recta numérica para ayudarnos. Los números claves son el 0 y el 4. Acá me está diciendo que los x son mayores o iguales a 0. Como dice iguales a 0, entonces el 0 se considera como respuesta. ¿Y dónde están los mayores que 0? Hacia acá. ¿Ya? Ahora, 4 menores o iguales a 4. Menores o iguales. ¿Dónde están los menores a 4? Hacia allá. Y como dice igual, se considera como respuesta el 4. Hacia allá están mis resultados. Entonces, todo eso son mis resultados posibles. Entonces, esta respuesta es cuando ocurre esto, este elemento, y esto que está acá. Cuando ocurren ambos al mismo tiempo. Es decir, cuando los valores de x son mayores que 0 y son menores que 4, acá están los valores que son mayores que 0, pero son también al mismo tiempo menores que 4. Ahí. Entonces, ¿cuál es esta respuesta? Sería el intervalo que está doblemente achurado aquí. Doblemente achurado entre el 0 y el 4. Este es el intervalo solución para el caso que yo estoy analizando acá por la izquierda. ¿Ya? Esto que está acá. Doblemente achurado. Donde se intersectan, la I también representa la intersección. Donde se encuentran. Se encuentran acá. Veamos dónde se encuentra la columna que está acá. ¿Dónde se encuentra? Recta numérica para apoyarme. El 0, el 4. ¿Dónde están los menores que 0? Inmediatamente menores que 0. No puede ser igual, así que ahí un círculo. ¿Ya? Blanco, sin pintar. Acá están los menores que 0. Y acá me dice que x son mayores, o sea, los valores de x son mayores a 4. ¿Dónde están los mayores a 4? Hacia acá. Y como nos dice mayores o iguales, se hace un círculo. Entonces, ahora, entre esta opción que está acá, menores que 0, y mayores que 4, ¿dónde se encuentran al mismo tiempo? ¿Dónde se intersectan? ¿Qué tienen en común? Nada. Y cuando tienen en común nada, uno lo escribe vacío. ¿Ya? Que tienen nada en común. Entonces, ¿cuándo ocurre esta opción de acá? Cuando ambos son positivos, entre el 0 y el 4. O cuando ambos sean negativos, ese caso no ocurre. ¿Ya? ¿Qué significa la O? Que es esto o esto. La unión. Se juntan. ¿Ya? Entonces, el tener un vacío es como tener 0, tener nada. Entonces, este intervalo solución unido al 0, unión a es como sumarle nada. Entonces, ¿cuál es el resultado final? El mismo intervalo que está acá. Esta sería la solución, sin considerar el vacío, solamente. Entonces, el dominio de esta nueva función serían los valores que están entre el 0 y el 4. Como ambos valores son considerados dentro del intervalo, se cierra, intervalo cerrado. Solamente los valores que están acá, entre el 0 y el 4, son los valores que están acá, son los que pertenecen al dominio. Es decir, solamente esos valores, al ir reemplazándolos acá, me aseguran un resultado. ¿Ya? Fíjese lo siguiente, mira. Si yo utilizo el 2, que está entre el 0 y el 4, el valor de x es 2. Entonces sería la raíz de 2 por 2 menos 2. Perdón. 2 por 4 menos 2. Porque estoy reemplazando los x por 2. 4 menos 2 es 2. Y 2 por 2 es 4. Y la raíz de 4 es 2. Ahí me aseguro un resultado. Cuando el x tomó un valor que estaba acá entre medio. ¿Qué pasa si mi x fuera 5? Si mi x fuera 5. Tendría yo 5, que está fuera del intervalo el 5. 5 por 4 menos 5. 4 menos 5 es menos 1. Y menos 1 por 5 es menos 5. Y la raíz de menos 5 no existe. Ya, no existe. No me aseguro un resultado, el 5. Si yo elijo un valor que está acá, antes del 0, un número negativo, va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. ¿Ya? Así que eso sería respecto a el ejercicio 22. ¿Ya? Y para ir finalizando, va. Un momento de la pausa para que usted lo analice. Pausa, puede poner pausa. Y el 25. Ya. Ejercicio 25. ¿Dónde está el ejercicio 25? Ahí está. 25. La raíz de 3 menos x partido x más 2. Y ahí está la función. Entonces, ¿qué particularidad
tiene este ejercicio que nuevamente junta los dos elementos, la raíz y la fracción, ¿ya? Entonces recordemos que la cantidad subradical, x más 2, tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, para que me asegure un resultado, ¿ya? Pero fíjense que en una fracción ocurre lo mismo que una multiplicación. Una fracción es una división y una división es una multiplicación, ¿ya? En definitiva. Entonces, en la fracción también se cumplen los criterios de la multiplicación, las mismas reglas, ¿ya? Positivo con positivo, positivo, negativo con negativo, positivo, y cuando tiene signos distintos, positivo con negativo, resulta negativo, ¿ya? Entonces, acá va a ocurrir lo mismo. Si yo acá quiero obtener un número positivo, mayor que 0, un número positivo, entonces tengo que empezar a hacer el juego. Si yo quiero que el número de acá me dé positivo, el numerador tiene que ser positivo y el denominador también tiene que ser positivo. Tienen que tener el mismo signo. Porque si tienen distintos signos, el resultado de esto es negativo. Si el numerador fuera negativo y el denominador positivo, el resultado de esto es negativo, ¿ya? No me da mayor que 0, es negativo. Indetermina la función. Entonces tienen que tener mismo signo. Numerador y denominador positivos o numerador y denominador negativos, ambos. ¿Cómo escribo eso? ¿Ya? Como ya lo habíamos visto, 3 menos x tiene que ser mayor o igual que 0, mayor que 0, positivo, y al mismo tiempo x más 2 tiene que ser inmediatamente mayor a 0. Inmediatamente mayor a 0. ¿Por qué acá no le pongo el mayor o igual a 0? ¿Por qué no? Porque si el x más 2 yo le pongo que sea igual a 0, acá me queda en la fracción x más 2 igual a 0, queda una fracción con denominador 0 y se indetermina la fracción, ¿ya? Entonces, ojo ahí cuando se combinan raíces y fracciones, porque la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo por un lado, ya lo anotamos acá, y el denominador no puede ser 0, porque indetermina la fracción, la función a fin de cuentas. ¿Ya? Entonces x más 2, aquí hicimos el ajuste inmediatamente mayor que 0. O la otra opción que tenemos, aquí estoy diciendo que numerador y denominador sean ambos positivos, porque positivo es positivo, positivo. O que sean ambos negativos, ¿ya? Es decir, 3 menos x sea menor que 0 y el x más 2 sea menor que 0. Ahí lo noté. Y ahora lo trabajo. Acá me va a quedar que 3 es mayor o igual que x y el x es mayor que menos 2. Por acá. ¿Ya? O el 3 es menor que x y el x es menor que menos 2. ¿Qué pasó acá? Que igual lo pasé rápido. Estoy despejando x. Si está positivo un lado, llega al otro lado negativo. Si está negativo un lado, llega al otro lado positivo. ¿Ya? Avanzo. Entonces, ahora recta numérica, donde ya despejé x en todos los casos, recta numérica para analizar este caso o este caso. ¿Ya? Le vamos a poner ahí la O y vamos a poner ahí las rectas numéricas. Números en cuestión, el menos 2 y el 3, siempre en orden, siempre en orden. El menos 2 y el 3. Acá que me dice que los valores de x son menores o iguales a 3. Como da la opción de ser igual, ennegrecemos ahí en círculo. ¿Y dónde están los menores que 3? Hacia acá, hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Dónde están ahora los mayores que menos 2? Inmediatamente mayores a menos 2. Entonces, ahí, porque no se considera el menos 2. Y vamos a pintar hacia la derecha. ¿Ya? Acá, ¿dónde están los valores que son mayores que 3? Los x son mayores que 3, inmediatamente mayores, así que hacia allá. Y los x son inmediatamente menores que menos 2, o sea, hacia acá, inmediatamente menores, no iguales, entonces no se consideran el menos 2 y el 3 como respuesta. ¿Ya? Acá, donde dice y, es la intersección donde ocurre esto y esto al mismo tiempo. ¿Dónde ocurren ambos casos al mismo tiempo? Acá, en lo que está doblemente ennegrecido. ¿Dónde están los mayores que menos 2? Mayores que menos 2. Y menores que 3. Menores o iguales que 3. Acá están los mayores que menos 2 y los menores que 3. Por ejemplo, el 1. El 1 es mayor que menos 2 y es menor que 3. ¿Ya? Entonces,
ese conjunto de solución es del menos 2 al 3, sin considerar el menos 2. No lo estamos considerando, ¿ya? Porque tiene que estar en ambos segmentos compartidos los elementos. Todos los que están acá están compartidos por ambos segmentos. Pero los que son menores a 3 tienen el menos 2, pero los que son mayores que menos 2 no está el menos 2. Por eso acá seguimos sin considerar, ¿ya? O el otro caso, esto, donde se encuentran al mismo tiempo, donde ocurre esto y esto, vacío. No se encuentran, no se intersectan, no ocurren al mismo tiempo. Y luego tenemos este intervalo o el vacío. Si cuando ocurre esto o el vacío. Es decir, esto, este intervalo o nada. Acá no ocurre nada. Como sumarle de nuevo 0, añadirle nada, juntar nada. Recuerde que eso se lee también como unión. Entonces solamente esto contempla mi respuesta, ¿ya? Entonces el dominio de la función que estoy analizando va a ser igual del menos 2 hasta el 3. Como el menos 2 no lo estoy considerando, intervalo abierto. Y el 3, si es parte de la respuesta, intervalo cerrado, ¿ya? Eso respecto a encontrar el dominio de la pregunta 11 a la pregunta 26. Acá estoy viendo preguntas claves que les van a ayudar a entender el resto, ¿ya? Como les digo, más allá de que recepcionar las guías resueltas, respetando el acuerdo que tomaron ustedes, ¿ya? También me llegó otra pregunta, ¿qué pasaba con la 31, 32 y 33? ¿Cómo se trabajan? Es solamente ver la gráfica. Recuerde que en la gráfica van avanzando las unidades, entonces ahí cuento 1, 2, 3, 4. En el eje X, ahí es donde yo veo el dominio, en el eje X. En el eje X. Si va desde este valor del eje X hasta este valor, eso contempla el dominio. Todo donde está ocupado la gráfica. Si hay un sector del eje X donde no hay gráfica, no pertenece al dominio. No pertenece al dominio, ¿ya? Y lo mismo en el eje Y. Lo mismo en el eje Y, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo bien cortito para que lo puedan notar, ¿ya? De la pregunta 31 a la 33, que son las finales. Yo tengo acá esta gráfica y voy a hacer ahí, ¿ya? Y aquí tengo yo el 5, aquí tengo yo el 1, acá tengo el 1 y acá tengo yo el 7. Tengo esta gráfica. Supongamos que tenga ahí más elementos, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Y aunque no aparecieran estos valores, ¿ya? Porque no aparecen en la guía, entonces yo me doy cuenta qué valores son. Los puedo determinar yo, de esta forma. Ahí, ¿ya? Los voy a anotar igual, sí, para que quede más clarito. El 1 y el 7, ¿cierto? Entonces el dominio va a ser del 1 al 7. Ese es el dominio, del 1 al 7. Igual el recorrido, del 1 al 5. Para analizar el dominio yo veo el eje X. Para analizar el recorrido yo veo el eje Y. No, nada más que eso. Fíjese que en esta parte de la gráfica, en el eje Y, en esta parte de la gráfica, no hay gráfica. O sea, en esta parte del plano no hay gráfica. Por lo tanto, si no hay gráfica, no hay valores de Y que sean una respuesta, entonces no pertenecen al recorrido. Lo mismo en el dominio. En esta parte del eje X no hay gráfica. No pertenece al dominio, entonces. Nada más que eso. Solamente analizar la gráfica y decir, dominio va de tal valor a tal valor y el recorrido va de tal valor hasta tal valor, ayudándose de las marcas que tiene las mismas gráficas que aparecen, ¿ya? Así que espero que eso le ayude a entender un poquito más, ¿ya? Así que hasta ahí. Nos vemos hasta la próxima.